Cayó Iván Mordisco. Disidencias de Calarca anunciaron su muerte, inteligencia militar no ha confirmado. El bloque Jorge Suárez Briceño, que mantiene una guerra con las filas de Néstor Gregorio Vera Fernández, manifestó su intención de mantener los diálogos con el gobierno. 0. Esaine Vicente de L. Caguán, Colombia, 16 de abril de 2023 menos alias Iván Mordisco, comandante general de la disidencia de las FARC, llega a Casa Roja donde los comandantes del Estado Mayor Central, la principal disidencia de la guerrilla, se reúnen este fin de semana para presentar una postura común ante el país y el gobierno, hoy en San Vicente del Caguán. El bloque Jorge Suárez Briceño, de las disidencias de alias Calarca, anunciaron en la noche de este viernes sobre la supuesta muerte de Iván Mordisco, líder de las disidencias del MC, con quien en la actualidad mantienen una guerra sangrienta por el control de las economías ilícitas. De acuerdo con la misiva, Mordisco habría caído en combate en la región amazónica, cerca de los ríos Caguán y Caquetá. Iván Mordisco aseguró que apoyó la campaña de Gustavo Petro y llovieron las críticas: quien con criminales se acuesta, mordido amanece. El líder criminal le respondió al presidente por señalarlo de ser un traqueto alejado de los ideales revolucionarios que dice defender. La oposición cuestionó al mandatario Gustavo Petro por el señalamiento de Iván Mordisco de haberlo apoyado en campaña. Iván Lozada, conocido por las autoridades como Iván Mordisco, le envió un mensaje al presidente Gustavo Petro que le sumó cuestionamientos a su estrategia electoral, al haber asegurado que desde la organización del Estado Mayor Central apoyaron su campaña. A raíz del mensaje que fue compartido por los canales oficiales de la organización delictiva, varios políticos cuestionaron al mandatario y le exigieron explicaciones respecto a las presuntas relaciones con criminales, así como de las actividades de su campaña en el 2022. Iván Mordisco de las FARC acaba de confirmar que @PetroGustavo llegó a la presidencia, con apoyo de terroristas guerrilleros. Gustavo Petro cumplió su plan criminal. Recordemos de que habíamos denunciado que Gustavo Petro estaba persiguiendo a alias Mordisco, jefe de las FARC, gente. El único perseguido en Colombia, él. Solamente porque fue el único jefe de las FARC que denunció de que ellos apoyaron a Gustavo Petro para robarse las elecciones. Financiaron con plata del narcotráfico para robarse las elecciones. Denunció este cabecilla de las FARC, denunció a Gustavo Petro públicamente, y Gustavo Petro sabía de que no podían capturarlo porque él iba a decir la verdad. Gente, lo buscaron. Gustavo Petro ordenó perseguirlo a donde fuera para asesinarlo y callarlo, robarle las evidencias probatorias que tenía allí, donde certificaba las alianzas de Gustavo Petro con ese grupo terrorista. Gustavo Petro ordenó el asesinato de Iván Mordisco, no porque sea un jefe guerrillero que él odie, no. Recordarán ustedes de que él ama a las FARC, al ELN y a paramilitares. Solamente le costó la vida a Iván Mordisco solamente porque denunció de que Gustavo Petro fue apoyado por él, por ese grupo terrorista, y financiado para robarse las elecciones. Gente, obligaban a la población civil a salir a votar por este asesino criminal. Hoy se certifica que Gustavo Petro asesinó a Iván Mordisco para callarlo, robarle computadores, celulares, memorias, toda clase de evidencia donde certificaba las alianzas de cómo Gustavo Petro robó las elecciones con ese grupo terrorista y fue financiado con plata del narcotráfico. Esto lo hizo Gustavo Petro para no terminar extraditado en los Estados Unidos. Hoy se certifica que asesinaron a la mansalva, al cabecilla que denunció públicamente las alianzas de Gustavo Petro con ese grupo terrorista. Hoy Gustavo Petro es un asesino. Cayó Iván Mordisco. Disidencias de Calarca anunciaron su muerte, inteligencia militar no ha confirmado. El bloque Jorge Suárez Briceño,
que mantiene una guerra con las filas de Néstor Gregorio Vera Fernández, manifestó su intención de mantener los diálogos con el gobierno. 0. Esaine Vicente de L. Caguán, Colombia, 16 de abril de 2023 menos alias Iván Mordisco, comandante general de la disidencia de las FARC, llega a Casa Roja donde los comandantes del Estado Mayor Central, la principal disidencia de la guerrilla, se reúnen este fin de semana para presentar una postura común ante el país y el gobierno, hoy en San Vicente del Caguán. El bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias de alias Calarcá anunciaron en la noche de este viernes sobre la supuesta muerte de Iván Mordisco, líder de las disidencias del MC, con quien en la actualidad mantienen una guerra sangrienta por el control de las economías ilícitas. De acuerdo con la misiva, Mordisco habría caído en combate en la región amazónica, cerca de los ríos Caguán y Caquetá. Iván Mordisco aseguró que apoyó la campaña de Gustavo Petro y llovieron las críticas: quien con criminales se acuesta, mordido amanece. El líder criminal le respondió al presidente por señalarlo de ser un traqueto alejado de los ideales revolucionarios que dice defender. La oposición cuestionó al mandatario Gustavo Petro por el señalamiento de Iván Mordisco de haberlo apoyado en campaña. Iván Lozada, conocido por las autoridades como Iván Mordisco, le envió un mensaje al presidente Gustavo Petro que le sumó cuestionamientos a su estrategia electoral, al haber asegurado que desde la organización del Estado Mayor Central apoyaron su campaña. A raíz del mensaje que fue compartido por los canales oficiales de la organización delictiva, varios políticos cuestionaron al mandatario y le exigieron explicaciones respecto a las presuntas relaciones con criminales, así como de las actividades de su campaña en el 2022. Iván Mordisco de las FARC acaba de confirmar que @PetroGustavo llegó a la presidencia, con apoyo de terroristas guerrilleros. Esto y lo sucio de Nicolás y Juan Fernando Petro nos dejan claro que estamos ante un presidente ilegítimo. Congresista que apoye esto es cómplice, señaló el senador J. Hernández del partido Alianza Verde. La oposición cuestionó al presidente Gustavo Petro luego de que Iván Mordisco dijo que apoyó su campaña. Varios congresistas recordaron el escándalo de la campaña que involucró a Juan Fernando Petro, hermano del presidente, quien visitó a extraditables en la cárcel La Picota de Bogotá. Aunque dijo que no acudió como representante del entonces candidato, el hecho tendió un manto de duda. Ante la confesión de Iván Mordisco, su hijo Nicolás, de su hermano Juan Fernando, ¿cuándo la comisión de acusaciones va a iniciar el juicio contra @PetroGustavo por indignidad? Señaló el expresidente Andrés Pastrana a través de sus redes sociales.